recorrido por el libro de Hechos y vamos directamente a la palabra. Vamos a leer ese texto. Eso está en Hechos capítulo 13, versos del 42 al 52. Dice la palabra del Señor, Hechos 13, del 42 al 52, dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bendito Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor. Señor, venimos a ti diciéndote, Señor, que este es tu momento, Señor. Padre, rogándote, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote como hasta este momento te has movido, Señor. Pido que llenes, Señor, cada espacio de este lugar y toques cada corazón. Y que podamos nosotros en la mañana de hoy, Señor, ser alimentados con tu palabra, Señor. Con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Para ti sea toda la gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, es bien interesante este libro de Hechos, y en este capítulo que hemos estado estudiando, el capítulo 13, es bien interesante que recordemos algunas cosas que tienen que ver con este mover del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Es bien importante destacar que el Espíritu Santo es el que está moviendo su iglesia, el que está dirigiendo todas las cosas. Y una de las cosas que me gusta recordar es, aunque Lucas no le dedica mucho tiempo, pero es hablar un poco de esa iglesia de Antioquía, ¿no? De donde salen estos misioneros, de donde sale este primer viaje misionero. Y es bueno que nos ubiquemos un poco en ese contexto. Esta es una iglesia, si se quiere, podemos decir que es la primera iglesia internacional como Dios quiere que sean las iglesias. Una iglesia multirracial, multiétnica, multicultural, misionera, dirigida por el Espíritu Santo, una iglesia obediente del mandato del Señor, líderes equipados con los dones del Espíritu Santo, una iglesia donde se estaba predicando y enseñando la palabra del Señor, comprometidos con ese llamado de hacer discípulos a las naciones. Entonces es bien interesante que recordemos de dónde sale este primer viaje. Sale de una iglesia tal como el Señor la ha diseñado. ¿Okay? Y bueno, en este primer viaje hasta podemos pensar cómo Pablo y Bernabé, entre ellos, dijeron: bueno, ¿cómo vamos a hacer este viaje? Digamos,
influenciados, dirigidos por el Espíritu Santo, ellos van primero a la isla de Chipre, lugar natural de Bernabé, judío, que por supuesto que reconocía toda la isla, y ellos, bueno, la primera parte de ese viaje, ellos llegan a Chipre, recorren toda la isla de Chipre predicando en las sinagogas. No hay nada resaltante en esa primera etapa, y después ellos zarpan y van a tierra firme, a la provincia de Panfilia, y es interesante ver por qué ellos van a Antioquía de Pisidia, una región bastante lejos, bastante abrupta. Tuvieron que haber recorrido aproximadamente unos 160 kilómetros, abriéndose paso por el labra de la montaña, de los montes Taurus, hasta una altitud posiblemente de más de 3.000 metros de altura. ¿Por qué Antioquía de Pisidia? Bueno, era un lugar particularmente importante en esa región, era un lugar donde confluía las rutas de mercaderes, y era una ruta militar de los romanos, pero principalmente porque en esa ciudad había una comunidad judía importante. Entonces recordemos que como estrategia Pablo siempre llegaba a la sinagoga, porque era el ambiente en el cual él se movía como pez en el agua. Conocía la ley como nadie, era un maestro, era un rabí de la ley. Entonces él sabía cómo entrar en ese lugar y cómo predicar la palabra basado en la Escritura, basado en lo que el Señor ya había de antemano prometido en esa Escritura. Él tenía con qué. Entonces cuando ellos llegan allí, voy a dar un pequeño recuento de esto porque es interesante que tengamos esto presente para ir más adelante. Es un ambiente totalmente judío. Cuando ellos ingresan a la sinagoga ahí en Antioquía de Pisidia, es un ambiente totalmente judío. Lo que se hace en la sinagoga es que leen la ley, leen los profetas, hacen sus oraciones, etc. Y muy posiblemente, quizás por la vestimenta, el atuendo de Pablo, es llamado por el principal de la sinagoga para dar una palabra. Y la palabra que él da es siempre una palabra basada en la Escritura, y hace un recorrido desde los patriarcas hasta la monarquía, hasta David, y de allí salta a Jesucristo, como ese Mesías prometido que estaba allí en la Escritura. Y cómo Dios toma la iniciativa de la gracia, de cómo en todas las fases, cómo Él fue formando ese pueblo, cómo lo soportó en el desierto, todo lo que Dios hizo para que a final de cuentas pudiesen ellos recibir ese Mesías prometido. Él introduce la gracia en el verso 39 que acabamos de leer. Él habla de que la justificación es por fe, y ese es el punto importante de esa predicación. Ellos por las obras de la ley no podían justificarse. Y después Pablo y Bernabé, bueno, son invitados a un próximo sábado. Bueno, imagínense lo que pasó durante toda esa semana, porque dice Lucas en su reporte que casi toda la ciudad se agolpó para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasó durante esa semana? Porque habían escuchado la palabra de Dios de una manera como nunca antes habían escuchado la palabra. Ellos habían escuchado la palabra de Dios de mano quizás del principal de la sinagoga, un rabino posiblemente, un maestro, pero sin la unción del Espíritu Santo. Y cuando Pablo habla allí con la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo moviéndose entre los creyentes, eso creó un impacto tremendo en esa congregación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos y penetra lo más profundo del corazón, discerniendo los pensamientos del corazón, dice la palabra. Entonces ellos al ser invitados y cuando empiezan nuevamente a predicar delante de esa multitud, bueno, algo que normalmente sucede cuando la palabra de Dios es predicada como es debido, viene la oposición. Siempre hay oposición cuando la palabra de Dios empieza a ser predicada. Fíjense que al final de este texto dice que la palabra se expandió por toda esa región. Gloria a Dios por eso. Bien, siempre va a haber oposición, y en este caso fue por envidia.
la multitud se les fue atrás a los discípulos. Es bueno que el punto principal que Pablo les menciona a estos que habían creído, porque dentro de esa congregación habían judíos y también habían prosélitos, que los prosélitos son gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y no solamente se habían convertido al judaísmo, sino que también habían llegado a cumplir la ley, se habían circuncidado y estaban, digamos, cumpliendo con todos los dictámenes de la ley judía. Pero Él les dice a ellos permanecer en la gracia. Y ese es lo que quisiera en esta mañana que nos concentráramos todos. Permanecer en la gracia. Una de las cosas que tenemos que recordar es la condición, nuestra condición, para nosotros apreciar la gracia. Déjenme decirles, mis hermanos, que ninguno de nosotros, nadie, ni tampoco los judíos, tenemos opción delante del Señor. En un juicio no tendríamos nosotros argumentos delante del Señor. Dice en el Salmo 14, vamos a abrir nuestras Biblias, yo lo voy a hacer que abran sus Biblias varias veces en la mañana de hoy, y vamos a ir al Salmo 53, también está el Salmo 14. ¿Cómo es la situación de nosotros? ¿Cuál es nuestra condición? Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Desde los cielos, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada cual se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esa es la condición del hombre. No hay uno bueno delante de Dios. No hay quien pueda ir delante de Dios y decir, yo no he matado a nadie, yo no he hecho mal, porque todos hemos transgredido la ley moral de Dios, en un punto o en otro. Pero es que si en un punto eres transgresor para todo. Entonces, dicen también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No tenemos opción, estamos fritos todos, hermanos. Sin Cristo estamos fritos toditos. No tenemos opción. Dice también en Romanos 5:10 que nosotros éramos considerados enemigos de Dios. Ninguno de nosotros andaba por allí buscando a Dios. Él nos buscó a nosotros. Y gloria a Dios por eso. Dice que hay algunos textos que me gustaría abrir para ir avanzando, para que entendamos esta gracia, porque hay un pensamiento que dice que si Dios hubiese encontrado un método, una forma diferente para redimirnos a nosotros, lo hubiese hecho. Pero no había nadie que pudiese tomar el lugar de nosotros y satisfacer la justicia de Dios. Porque Dios, también tenemos que conocer cuál es el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, justo, puro. No colinda en ninguna manera con la maldad, con el pecado, con el engaño. En ninguna manera. Dios rechaza rotundamente al pecado y rechaza rotundamente al pecador. Solamente que del pecador ha tenido misericordia y de tal manera ha amado Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos ha dado una fórmula para que nosotros podamos ser salvos, porque de lo contrario, hermano, no hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos creer y ser salvos, dice la palabra. Entonces vamos a abrir un momentico y en Efesios 2 yo voy a ir recorriendo algunas escrituras para que podamos entender esta gracia, que nosotros somos hoy beneficiarios de esa gracia. Ahora, gracia es algo que nosotros no merecemos, es un regalo inmerecido. Hay una parte en Romanos que dice que Dios nos ha permitido entrar en un lugar de privilegio inmerecido.
¿Por qué privilegiarnos a nosotros? No lo merecemos, pero Dios nos ha dado ese privilegio. Con tal de que nosotros creamos y creamos en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. En Efesios 2, dice, voy a leer desde el 1 y voy a saltar en algunos versículos. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay mucha gente que puede decir, he visto muchos millonarios que alivian quizás su conciencia con muchas ofrendas o con instituciones de caridad o con fundaciones de caridad, cosas que son buenas, pero pensando que posiblemente por eso son buenos y pensando que eso puede llegar a comprar el favor de Dios. Hermanos, nada puede comprar el favor de Dios. Dios tiene que mirar primero a su Hijo a través de nosotros. Si nosotros hemos creído, entonces esa gracia nos pertenece. Y todo lo que procede de esa gracia, que después vamos a hablar un poquito más adelante, qué significa ese perseverar en la gracia, porque no es creer y ya, hasta ahí llegó el cuento. No, hermanos, hay toda una vida de gracia. Ya vamos a ir más adelante. Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Yo no sé hasta qué punto valoramos la vida eterna, porque nosotros estamos viviendo en esta carne. Y en esta dimensión tenemos, cuántos intereses hay, cuántas situaciones, cuántas cosas. Nos preparamos para vivir esta vida. Nos preparamos, gastamos, yo creo que más de la mitad o la mitad de la vida preparándonos, educándonos, estudiando, cosa que es buena, no es malo, es buenísimo, hay que estudiar. Pero nos preparamos para esta vida. No valoramos lo que está después. En esta vida, dice Jesús, tendremos aflicción. Pero Él dice, confíen, yo he vencido a este mundo. O sea que, y como Pedro también decía, cuando estudiábamos Pedro, él hablaba de esa esperanza bienaventurada, esa esperanza esa esperanza viva, que es la que nos permite seguir adelante y poder perseverar. Ese verso que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, también puede leerse al revés. Los salvos perseveran siempre. Los salvos perseveran hasta el fin. Los que conocen lo que han ganado, lo que han recibido por gracia, perseveran hasta el fin. En Tito, Romanos 5, voy a leer en Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Hermanos, esto es lo más grande que Dios nos tiene preparado, disfrutar de su gloria. Si nosotros nos gozamos con lo que vemos aquí en este tiempo, en esta vida, que nos podemos gozar de la naturaleza, vemos las maravillas de Dios. Con razón David decía que innumerables son tus obras, ¿quién las puede contar? Podemos decir las maravillas que hay. La semana pasada estaba viendo un programa en CNN y había un
un científico que han desarrollado una cápsula especial. Con esa cápsula van a las profundidades del océano. Y hay cierta distancia entre la superficie y la profundidad donde no llega la luz. Ya llegan ciertos puntos que no llega la luz. Entonces es oscuridad absoluta. Entonces cuando ellos llegan con sus luces, con sus faros, la maravilla que han encontrado es algo increíble. Peces de toda clase, incluso hay muchos peces que tienen luz propia. No solamente ese pez feo que muchas veces que muestran que tiene como una linterna en la cabeza. Hay otros también que tienen luz por todo el cuerpo. Y yo decía, Dios mío, ¿tú creaste esas cosas para quién? Si nadie las ve. Pero las hizo porque sabía que en algún momento nosotros tendríamos la capacidad de gozarnos de su creación. Entonces, si Dios hizo esas cosas tan maravillosas, ¿cómo será lo que es permanente? Si esto se va a acabar algún día, se va a terminar, ¿cómo será lo que es eterno? Entonces, pensar en esa gloria venidera es parte de la gracia, es lo que me mantiene con alegría y gozo, porque sé que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Amén. Bueno, quería hablarles un poco de eso, de la gracia, para que pudiésemos tener un poquito de ambientarnos en ese regalo de Dios, que a pesar de lo que nosotros éramos y de lo que hemos hecho, Dios pasó por encima. Como decía Dafne, recordando la Pascua, me gusta mucho hablar de la Pascua en su nombre en inglés, que es Passover, que es pasar por encima. Igual pasó por nosotros, Dios pasó por encima. Por la sangre de Jesucristo, Dios pasó por alto todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Y no solamente eso, todavía lo sigue haciendo. Porque estamos en ese proceso, en este tiempo que la Biblia llama santificación. Y Dios está trabajando en nuestros corazones, está purificando nuestros corazones. Hay una obra silenciosa, pero que Dios en efecto está trabajando en cada uno de nosotros. Cuando nosotros, en este texto, yendo un poco a ese contexto en el que se están moviendo Pablo y Bernabé, a veces es difícil de entender en el contexto judío, porque nosotros somos, como decía Dafne, somos gentiles, ¿no? Yo pensaba, bueno, somos gentiles, pero también somos de la Israel espiritual. Pero bueno, en este caso, en el contexto judío, ellos se están moviendo en algo que nosotros desconocemos, pero son siglos en que esta gente, el pueblo judío, confió en guardar la ley, y confió en los sacrificios, y confió en las tradiciones de los ancianos, y confió en toda esa parafernalia religiosa a la cual se anexaron y vivían esa religión como si eso era lo que en verdad los iba a salvar. Por eso a veces es difícil entender ese contexto judío, pero Jesús los confrontaba. Jesús los confrontaba fuertemente. En una oportunidad les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. También recordemos cómo acorralaban a Jesús, porque le tenían envidia. Yo recordaba en estos días cuando lo mandaron a apresar a Jesús con los alguaciles, y los alguaciles se devolvieron. Y cuando los fariseos le dijeron: bueno, pero ¿y ustedes qué pasa? ¿Están locos? Pues no me trajeron a Jesús, yo mandé que lo fueran a apresar. Es que nunca hemos oído a alguien hablar así. O sea, ellos quedaron extasiados con la palabra de Jesús. ¿Cómo sería esa palabra dicha por Él? Lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Con razón los fariseos le tenían envidia, porque ellos no podían hablar así. Y con razón también envidiaron a Pablo y a Bernabé, porque ellos también estaban llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y recordemos también
a Nicodemo, supuesto maestro de Israel, no entendía, todo lo tomaban completamente literal. ¿Cómo es posible que yo pueda entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Yo soy demasiado viejo y mi mamá, bueno, al morir ya se murió. ¿Cómo voy a hacer eso? No sabía que le estaba hablando de una palabra que era básica en el nuevo pacto. Es como si le dijera, ¿es que acaso tú no has leído Ezequiel 36:26? ¿No has leído Jeremías 31:33? Bueno, y entre otras cosas también la reacción de Pedro. A Pedro le costó entender que la gracia era también para los gentiles. Le costó entenderlo. Dios tuvo que darle una visión, bajársela 3 veces para que entendiera. No, tienes que aceptar lo que yo he limpiado. Tú tienes que aceptarlo, porque yo morí también por ese pueblo. Entonces se le abren los ojos, se le abrieron los ojos y entendió gran parte de la escritura que hablaba que en ese pueblo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así, bueno, Pablo, uno de los más grandes ejemplos, irreprensible en cuanto a la ley. Pablo cumplía la ley al pie de la letra. Él aventajaba a los de su tiempo, pero con kilómetros de distancia. Sin embargo, Pablo en una de sus cartas declara que estaba perdido. Entonces, en ese contexto judío, a veces que a nosotros nos cuesta un poco entender, el Señor les dice, Pablo les dice, permanecer en la gracia. Más adelante, porque en esta zona donde Pablo fue, si nosotros, lástima que no tengo el mapa donde estaba esta ciudad de Antioquía, de Pisidia, estaba más o menos en el centro de lo que hoy en día es Turquía. Esa ciudad existe hoy en día y se llama Yalbak. Todavía esa ciudad donde fue Pablo existe. Y toda esa región del norte hacia el este es la zona llamada Galacia. Más adelante, cuando nosotros leamos algo de Gálatas, se van a dar cuenta de que de alguna manera ellos querían todavía seguir circuncidándose, todavía seguir guardando la ley. Habían creído en Jesucristo, habían recibido el Espíritu Santo y todavía querían ser esclavos de esa ley que no habían podido guardar. Pedro dice, cuando se hizo el primer concilio, eso lo vamos a estudiar más adelante, capítulo 15, cuando Pedro, en ese concilio donde se debate si hay que hacer a los gentiles que creen guardar la ley o no, él dice, es que nosotros no hemos podido llevar este yugo no lo hemos podido cargar. Nadie puede justificarse por las obras de la ley. Entonces, con razón, Pablo les dice, perseveren en la gracia, perseveren en la libertad a que ustedes han sido llamados. Fueron llamados a ser libres de esa ley, libres del pecado. No necesitas cumplir la ley en ese ámbito de ordenanza para que seas salvo. En Jesucristo eres salvo. Persevera en esa idea. Confía en que en que Jesucristo te ha salvado, te ha limpiado de los pecados. Entonces, en ese contexto judío hay que entender esas palabras y también hay que entenderlo ahora del lado gentil, porque también había ahí unos prosélitos. Quizás para ellos era más fácil entender la gracia de Dios porque ellos difícilmente habían sido aceptados como futuros judíos pero ellos no que se sentaban ahí en la primera fila. Los prosélitos se sentaban bien atrás porque eran discriminados, porque no eran judíos puros, eran discriminados, pero no estaban tan contaminados en el sentido de esa religiosidad que viene de generación en generación, siglos de tradición. Muy difícil separarse de eso. Vamos a ver un rapidito Gálatas, solamente leer algo allí para que ustedes tengan esa idea más completa. En el capítulo 5 de Gálatas, igual les voy a leer 2 fragmentos. Dice, estad pues firmes. Esta es la epístola que Pablo les escribe a los Gálatas, que muy posiblemente también estaba dirigida a esta iglesia de Antioquía de Pisidia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud.
He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Más adelante en el 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya cerrando un poquito para ir en el contexto gentil, hay una palabra que me gusta mucho que está en Colosenses. Vamos a abrir a Colosenses. La gracia de Dios fue derramada por igual en ambos pueblos, pero las connotaciones son diferentes por el origen que nosotros tenemos. Voy a leer primero en Efesios, me disculpan el salmo. En Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Este es nuestro contexto, igual que el de los judíos, pero aquí Pablo le está hablando directamente al pueblo gentil. A los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y más adelante, en el 11 dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, gloria a Dios por esa palabra. Nosotros, como dice aquí, en el contexto gentil, ellos estaban completamente fuera de, aun cuando pudiesen recibir las bendiciones que Dios da a través de la naturaleza, pero estaban completamente alejados de las promesas, de las bendiciones de Dios. Y en Colosenses, a donde íbamos, Colosenses 2, voy a leer desde el 13 al 15, dice: estando vosotros muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, nosotros somos beneficiarios de esa gracia. Hay un puritano del siglo XVII, John Flavel, que decía: la mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón hacia Dios, pero la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. La gracia no solamente nos permite, y aquí vamos a perseverar en la gracia, no nos permite, no nos alcanza solamente para entender que Cristo hizo una obra y nos lavó nuestro corazón, nos hizo salvos, morimos hoy y vamos a la gloria. No solamente eso, hay algo más. Y en esta mañana, hermanos, Dios nos está llamando a perseverar en la gracia. Dios nos está llamando para que lo que no han hecho, lo que todavía no han creído en el Señor, no han entregado su vida, bueno, el Señor te está llamando a abrir tu corazón. Te está llamando a abrir tu corazón para que puedas recibir esta gracia. Esta gracia, aun cuando siempre decimos que es gratis, a Dios le costó. Fue un costo alto que el Señor le costó. La gracia te acepta tal como tú estás.
Muchas veces que hay personas que dicen, no, bueno, yo no me voy a acercar al Señor porque es que, bueno, yo soy muy malo y yo no me puedo acercar así de sucio al Señor. Puede ser. Bueno, pero recordemos qué pasó con el hijo pródigo. Era cuando estaba con los cochinos, revolcándose allí, sucio, con hambre, allí fue donde él se acordó del Señor y allí fue donde Dios lo escuchó. Así que cual sea tu condición, Dios te acepta, tal como eres, tal como estás. Dios va a hacer una obra. Dios cubre tu vergüenza, esa es parte de su gracia. Cuando yo creí en el Señor, yo llegué a pensar, hermano, yo creo que lo he dicho antes, pero cuando me fui a bautizar, hubo una palabra profética del Señor para mí, y el Señor me dijo, hijo, he tenido mucha misericordia de ti. Y yo dentro de mí pensé, wow, tan malo soy. Y con el tiempo el Señor me ha hecho ver la mucha misericordia que ha tenido conmigo, hermano. Porque solamente el Señor y yo sabemos de dónde me sacó y todo lo que ha hecho. La gloria es para Él. La gloria y la honra es para Él. Dios ha hecho una obra. Hermano, Dios te hace libre del poder del pecado. La gracia te hace libre. Y no te hace libre, la gracia no produce libertinaje. Cuando la gracia es bien entendida, no produce libertinaje. Hay un ejemplo que escuché hace poco, un hermano, que él, cuando hablaba de esto, él decía, yo no le soy infiel a mi esposa. No, porque no puedo, porque sí puedo. No lo hago es porque no quiero, porque la amo, porque tengo un compromiso de vida con ella. Yo no le soy infiel al Señor, no porque no puedo, soy libre, Dios me ha hecho libre, pero no lo hago porque te siento un profundo agradecimiento con Él. La gracia me hace libre, no me prohíbe, pero cuando hemos aceptado la gracia, cuando la hemos entendido bien, la gracia más bien produce una vida de santidad. Porque cuando más conozco al Señor, cuando más conozco su carácter, más quiero ser como Él. Y más agradecido, cada día estoy más agradecido con Él. Porque todo lo que Él ha añadido a su gracia, porque en mi caso, y yo sé que en el caso de ustedes también, Dios ha añadido a su salvación, ha añadido demasiado. Y sigue añadiendo, y sigue añadiendo. Y yo profundamente agradecido con Él. Y yo no le soy infiel, no porque no puedo, sino porque lo amo profundamente. Porque Él me amó a mí primero. Amén. Hermano, Dios te está llamando a vivir en esa libertad, en una profunda relación con Él. Esa gracia también produce transformación. Esta gracia de la que estamos hablando, hermano, no nos quedamos como estamos. Dios tiene un trabajo arduo que hacer en nuestro corazón. Y le voy a decir dos realidades en cuanto a nuestro corazón. Uno, que ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. Yo no puedo cambiar mi corazón, mucho menos puedo cambiar el de ustedes. Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón. Él lo conoce. Él conoce nuestro corazón, todos los rincones de nuestro corazón. La segunda realidad es que ese corazón es parte de nuestro problema. Porque es una mezcla, es un enredo. Ustedes se han puesto, ¿saben lo que es un rollo de estopa? Bueno, nuestro corazón es algo parecido, pero hay una mezcla. Hay falsedad y hay virtudes. Hay pecado y hay rasgos de santidad. Hay una mezcla. Y solo Dios puede ir trabajando con ese enredo de una manera sabia, de una manera que solamente Él puede, pero tenemos que aceptar esa gracia de Dios. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Bueno, ese son hechas es algo que es continuo. Es un presente continuo y es algo que se está produciendo cada momento, cada instante. Es algo, entonces Dios nos quiere llevar a la gloria
diferente a como nos recibió. Nos recibió como estábamos, pero no nos quiere llevar así. Él quiere hacer una obra para que cuando lleguemos a su gloria seamos útiles en su gloria. Amén. Bueno, y finalmente, hermanos, la gracia a la que el Señor nos está llamando a permanecer nos conduce a pensar diferente. ¿Quién me recuerda Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermano, por las misericordias de Dios, presentemos. Vamos a leerlo que no lo sabemos. Vamos a leerlo, y ahí vamos terminando. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y la influencia que necesitamos para ese cambio es la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros ahorita en este mundo somos atacados terriblemente por cuánta influencia hay. Nuestra mente es, como alguien decía o describía, es un ring de boxeo. Y ahí se libran tremendas luchas. Por eso es que el Señor dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo. Es como buscar de que nuestra mente no divague tanto. Cuando estamos en oración, ¿cuántos tienen problemas para concentrarse? A pesar de que era yo el único. A veces hasta 15 minutos tratando de poner en orden los pensamientos para poder entrar en la presencia de Dios y poder orar. Ese es producto de toda esa influencia que necesitamos al Espíritu Santo, la gracia de Dios en nuestra vida, para que podamos nosotros ser influenciados por Él y no por este mundo. Y dice así: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, Dios nos está llamando a perseverar en esta gracia. Amén. Si alguno de ustedes no ha creído en el Señor, entregue su vida al Señor. No con una simple oración, sino entregar su vida de corazón a Dios. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante ti, Señor, para darte gracias por tu palabra. Gracias por esta invitación que tú nos haces a todos, de permanecer en tu gracia. Gracias, Padre, por lo que hiciste por nosotros, porque por tu palabra sabemos que ha sido todo un esfuerzo divino para traernos a ti, Señor. Tu Padre, que diseñaste la salvación, tú, amado Jesucristo, que la llevaste a cabo, y tú, Espíritu Santo, que nos ayudas en nuestra debilidad y nos guías, Señor, nos recuerdas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Señor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, permanecer en mí. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.